Buenos días, les vamos a presentar neumonía por Streptococcus pneumoniae en el adulto mayor. Esta es una infección de los pulmones por la bacteria Streptococcus pneumoniae, lo que causa inflamación respiratoria aguda. La epidemiología es el grupo de mayor riesgo son las personas mayores de 65 años, de los cuales más del 40% requieren hospitalización. También se considera la tercera causa de mortalidad en los adultos. Tomando en cuenta los factores de riesgo, hay que considerar que ciertos trastornos aumentan el riesgo de desarrollar infecciones neumocócicas, así como su gravedad. Como se mencionó anteriormente, ser un adulto mayor de 65 años es un factor de riesgo muy importante, pero también hay otros, como enfermedades crónicas, trastornos por consumo de alcohol o tabaco y también infecciones o medicamentos que debiliten el sistema inmunológico. De igual forma, cuando hay una estancia intrahospitalaria, es muy probable que el paciente pueda llegar a presentar neumonía como una enfermedad secundaria esta misma. Y bueno, aquí tenemos su cuadro clínico, que aquí están sus síntomas generales, que es cefalea, fiebre, dificultad para respirar, tos y dolor en el pecho. Pero en pacientes adultos mayores son más comunes la confusión, rigidez en cuello, sensibilidad a la luz. Bueno, como diagnóstico clínico, tenemos que no se puede realizar un diagnóstico confiable para esta neumonía basándonos únicamente en signos y síntomas. Nos recomienda la GPC que debemos realizar una radiografía de tórax y esta nos va a dar un diagnóstico más certero. También nos recomiendan que debemos sospechar una neumonía en todos los pacientes que presenten fiebre, taquicardia, disminución de sonidos respiratorios, sensación de falta de aire y crepitaciones a la auscultación. Como diagnóstico de laboratorio y gabinete, se recomienda que se haga un cultivo de esputo. Esto nos va a orientar dependiendo del color, la cantidad, consistencia y olor. Un esputo rumboso está frecuentemente asociado a una neumonía por estreptococo y también podemos realizar un examen microscópico con tinción de Gram que tiene 85% de especificidad y 62% de sensibilidad. En adultos jóvenes, el neumococo forma parte de su flora natural en un 50% y puede colonizar vía aérea baja en pacientes con bronquitis crónica. La GPC nos recomienda que debemos de realizar de forma rutinaria una detección de antígeno urinario, pues no muestra ningún beneficio clínico. También se sugiere realizar un cultivo de esputo en pacientes con neumonía severa y que estén intubados. Como detección con antígeno en secreciones respiratorias, se puede hacer una aglutinación o ELISA, que tiene una gran sensibilidad, pero es costosa. También la GPC recomienda utilizar la medición de procalcitonina y proteína C reactiva para producir el desenlace de esta enfermedad y también como apoyo para el tratamiento para su elección. Y últimamente no se recomienda realizar de forma rutinaria una detección de antígeno urinario y se recomienda un hemocultivo antes de utilizar cualquier antibiótico. También tenemos el examen radiográfico. En la radiografía de tórax, pues nos vamos a orientar según los signos y síntomas radiológicos, como pueden ser la consolidación lobar, la cavitación, el derrame pleural, y todos estos nos indican una causa posiblemente bacteriana. La mayoría de las neumonías lobares son de origen por el neumococo pneumoniae, y el patrón radiológico que nos va a orientar va a ser una neumonía lobar y que muestra también un broncograma aéreo. Se puede realizar también una tomografía computarizada, que es un método de diagnóstico mejor que la radiografía simple en caso de pacientes inmunocomprometidos donde la patología es recurrente o hay una neumonía por obstrucción debido a tumores o abscesos pulmonares. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta la capacidad del paciente de costear este tipo de estudios. Para el tratamiento tenemos que se recomienda dar antibióticos de amplio espectro, pero últimamente ha resultado difícil para médico, ya que estas cepas en los últimos años se han vuelto resistentes, específicamente a las penicilinas o macrólidos, que suelen ser los antibióticos de primera elección. Es importante que cuando los pacientes empiecen a tener síntomas en las primeras 4 horas, primero se realice una radiografía en la que podamos confirmar el diagnóstico y a partir de esto empezar con la antibiótico-terapia. En caso de que, y posterior a esto, es importante realizar un antibiograma. Posterior a esto, si vemos que el paciente tiene una resistencia media a las penicilinas, podemos nada más aumentar la dosis y en caso de que se exista ya un caso grave, se recomienda dar como ceftriaxona o levofloxacina. También es importante dar vacunación
a los niños de 2 meses a 6 años, así como los pacientes mayores de 65 años. La vacuna que se recomienda es la vacuna conjugada neumocócica, que va contra los 13 serotipos. Y finalmente tenemos un algoritmo que es de la GPS, donde al diagnosticar neumonía vamos a ver si nuestro paciente presenta comorbilidades. Nos podemos guiar en la CUP65, que esta pues, nos habla de si es un paciente de 65 años ya cuenta con riesgos, entre otros criterios. Posterior aquí, si vemos que el paciente no presenta comorbilidades, lo podemos tratar como paciente ambulatorio y se manda a casa con los antibióticos seleccionados, como macrólidos, o algunos otros antibióticos alternativos, que sería la amoxicilina con ácido clavulánico, que en un artículo se vio que es uno de los antibióticos más eficaces y más seguros para los adultos mayores. Y si el paciente está categorizado en alto riesgo, este puede estar clasificado en clase 2 y clase 3, y a partir de la clase 4 ya lo vamos a tratar como hospitalización, y a estos pacientes se le va a dar antibióticos como un betalactámico intravenoso y ahí más un macrólido o una fluoroquinolona. Y bueno, estas son nuestras referencias. Muchas gracias.